Muy bien. Vamos hoy día a hablar nuestro tema de hoy. Bueno, en la semana número 5 vamos a hablar acerca pues de la realidad nacional, pero como un constructo histórico y también sin duda todo lo que es la interculturalidad, ¿de acuerdo? Son temas que vamos hoy día a conocer y vamos a profundizar bastante al respecto. Bien, un rato que se aproxime completamente en la pantalla. Sí, dígame, buenos días, lo escucho. Ah, ya no, profesor, como se veía la pantalla en negro, pero ya no. Ah, ya, ya, perfecto. Sí, sí, a veces demora un poquito por el tema de la conexión, pero sí, y ahora sí ya se ve completamente, ¿no? Correcto. Muy bien, empecemos un poco acerca, pues, de a qué llamamos nosotros realidad. Creo que ese fue el primer tema que habíamos desarrollado, ¿verdad? Cuando, para poder obviamente entender un fenómeno, un hecho social, histórico, ¿se acuerdan que les mencioné, pues, que hay que ver distintos puntos o enfoques en lo económico, político, etcétera? Ahora, en el caso del país, nuestro país, de hecho, nos va a ayudar a entender, estudiar una serie de problemáticas que sin duda tenemos en estos momentos. Hablamos de la discriminación y cuando nos referimos a ese tema estamos hablando pues de sus distintas variables, ¿no? Y discriminación de género, discriminación étnico, etcétera. Pero también aquí podemos lograr entender los conflictos políticos que hemos llegado a tener desde inicios de la República incluso, el analfabetismo, y en el siglo XXI, digamos, la crisis alimentaria, la crisis o la recesión económica a nivel global, que para algunos analistas esto todavía se va a mantener por algunos años más, porque obviamente estamos camino pues a un nuevo modelo económico en el cual las grandes potencias están eh, reconfigurando la economía global, ¿no? Mundial en este caso, porque estamos, conocemos, sabemos en este caso que la globalización está pasando por un proceso, ¿no? De cambios en este caso, ¿no? En realidad el modelo neoliberal, ¿no? Que está llegando a su fin para llegar a otro modelo que se adecue mejor, basada pues en las nuevas tecnologías que estamos hoy día desarrollando, ¿no? Dentro de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente algunos puntos importantes que sin duda nos va a ayudar a entender cuáles son estas problemáticas, que de hecho van a haber otras, pero que de hecho, repito, vamos a poder, digamos, tratar no solamente de entender esa problemática, sino también explicarlas y darles posibles soluciones. Empecemos en este caso por la discriminación, ¿no? En realidad, ¿existe racismo en el Perú o clasismo? ¿Qué dicen ustedes? Pues son dos términos distintos, ¿ah? Pero, a ver, de repente me gustaría sus opiniones, ¿no? Para poder obviamente ir construyendo y explicando realmente lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, ¿estamos hablando de un racismo o de clasismo? ¿Qué dicen ustedes? En el caso Pues del es Perú, un clasismo acostumbrado, o sea, ya muy adaptado ya a nuestra sociedad, porque antiguamente ya, desde hace mucho, ¿no? Las personas suelen decir, o como en otros países, ¿no? Trataban, o sea, como en Estados Unidos mayormente era discriminatoria entre las gentes de color y las gentes de blancas, por decirse, y bueno, mayormente ha sido igual que ¿cómo se dice? No se usan palabras en inglés acá en lugares españoles. Creo que es un clasismo porque es como una tendencia, ¿no? Como dice, una tendencia, una actitud discriminatoria que la persona suele llevar durante los años ya, porque ya a veces ya lo dicen de cariño, pero a veces también ya se queda eso ya como algo normal, cotidiano. Y bueno, ya no sería tanto un racismo, sino un clasismo. Claro que sí. Muchas gracias por tu participación, muy amable. Sí, alguien más por ahí también creo que iba a levantar la mano. Sí, Sí, adelante. profesor. Yo creo que en verdad estaríamos hablando de clasismo, porque esto de las, justamente como no funciona muy bien el sistema y hay hay diferencias sociales, ¿no? Hay otros tipos de desigualdades sociales. Me parece que esas desigualdades es lo que forman ese tipo de lo que usted dice acerca de racismo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver
justamente con el tema no directamente del racismo, sino más bien de que hay un clasismo ahí dentro, ahí, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy amable por su participación. Hay alguien más creo que también iba a comentar. Sí, adelante, por favor. Sí, José, ¿qué tal? Yo considero que en el Perú se dan ambos casos, ¿no? Tanto clasismo como racismo. De repente el clasismo actualmente está más, no, es más notorio, ¿no? Y se ha ido, creo que, viendo reflejado incluso en diferentes situaciones, ¿no? Y en caso del racismo, es algo que ya viene desde la época del esclavismo, incluso en el Perú, del de que por ser negro tiene que ser obligado a trabajar, y solamente por su color. Eso sí es racismo, y en el caso del clasismo, bueno, vendría a ser como mencionaron, ¿no? Por clases sociales, porque de repente yo me encuentro en una situación económica alta y puedo abusar, se podría decir así, de alguien que de repente no tiene los mismos recursos que yo. Eso ya es clasismo. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, vamos justamente a visualizar todos estos enfoques o puntos de vista en realidad y vamos a ir construyendo realmente lo que es la discriminación, al menos en el Perú. A ver, el racismo, para empezar, es algo que recién aparece entre el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Como parte de entender un poco esta problemática de la discriminación de diferentes razas, ¿no? Recuerden que durante la Segunda Revolución Industrial, una manera, pues, de justificar la invasión de estas grandes potencias industriales a otros países era la superioridad racial. Acá aparecieron, pues, por ejemplo, el concepto de la civilización del hombre blanco, el darwinismo social, donde consideraban pues que había razas superiores y razas inferiores. Y a partir de ahí pues se construyó todo un montaje, por así decirlo, que justificaba, ¿no? Que existían obviamente ciertas razas y otras no, o razas superiores y razas inferiores. Y poco a poco esto empezó a institucionalizarse. En el caso de los Estados Unidos, justamente su compañera estaba mencionando eso, claro. Ahí, digamos, el racismo sí se institucionalizó, hubieron normas, leyes, inclusive, que buscaban obviamente esta separación entre aquellas razas que ellos consideraban pues inferiores y otras superiores, en este caso pues la raza anglosajona, caucásica. Es más, si alguna vez has visto alguna de esas películas, el comentario despectivo que hacen los patrones, los dueños de las haciendas a los esclavos, el término níger era muy común, ¿verdad? No le decían pues negro o black, ¿no? Como uno de repente piensa, era el término níger, ¿no? Que obviamente se está refiriendo de manera despectiva a aquellas personas de piel oscura. En el caso del Perú, más que racismo, y creo que su compañero también lo menciona, es que sí, es un clasismo, ¿no? Pero ha ido variando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque durante la colonia, el tema racial no era tan significativo, salvo, o en el sentido de que lo que predominaba era que tú tenías que asumir la cultura occidental. Por ejemplo, sobre todo con respecto a la religión. En este caso, ¿a qué religión estamos hablando? A la religión católica. Entonces, aquella persona que abandonaba sus costumbres paganas, como así los llaman, y adoptaba la religión católica, se vestía como los occidentales, intentaba ser como ellos, como que tenías más posibilidades de no ser tan marginado de la sociedad, ¿correcto? Entonces, lo religioso ahí predominaba bastante. Durante los inicios de la República, este concepto va cambiando totalmente. Aquí ya más sí predomina la parte del fenotipo, ¿no? La parte racial. Recuerden que durante el proceso de la independencia, los criollos marginan totalmente a los indígenas, considerándolos pues raza inferior. Ellos justamente utilizan pues el darwinismo social, este concepto europeo donde habían razas superiores e inferiores para justificar su predominio como clase dirigente, ya que ellos no querían obviamente compartir el poder con las grandes mayorías. Y empezó pues a haber una exclusión tremenda.
Claro que después se arrepienten en la medida, pues, de que con el paso del tiempo se vieron envueltos, pues, en una sociedad totalmente fragmentada. Y a la élite criolla le causó un gran impacto negativo la guerra con Chile, ¿no? Que incluso ellos asumen que una de las grandes derrotas o la principal causa de la derrota con Chile es que éramos una sociedad fragmentada, ¿no? Heterogénea, a diferencia de Chile, que era una sociedad más homogénea en ese aspecto, con una estabilidad política, etcétera. Entonces se empezó pues a tratar de educar al indígena. Empezó pues a haber un presupuesto cada vez mayor para darle educación, pero una educación no pensando sin duda en los intereses o en las necesidades mismas de la población, sino más bien buscando occidentalizarlos, ¿no? Quitarles completamente todo lo que tenga de rasgo de indígena y más bien sea una persona occidentalizada. Pero por otro lado, buscaban tampoco unas personas pues reflexivas, pensantes, porque incluso había muchas disputas entre los intelectuales. Había unos, por ejemplo, como Deusto, que decía que los indígenas no deberían tener educación porque no se lo merecen, porque su naturaleza así los condicionó a ser obedientes o sumisos. Y por otro lado, habían otros intelectuales que decían pues que tiene que haber educación, tienen que quitarles de esa... ¿Por qué? Porque mencionabas que lo sumiso, el, o la personalidad que tenía indígena de la opresión era justamente porque estaba esclavizado. Entonces había que romper con esa esclavitud y la única manera pues era que pueda educarse. Manuel González Prada justamente hablaba bastante de ese tema. Entonces había una lucha ahí entre intelectuales que estaban a favor o en contra, ¿no? Y esto sí se dio pues durante mucho, mucho tiempo. E incluso hubieron corrientes literarias como el indigenismo, por ejemplo, y sus diversas variantes, donde justamente de manera romántica buscaban pues exaltar el rol del indígena. Pero repito, solamente fue algo superficial, no hubo una transformación importante que pueda ayudar realmente a que la raza, o en este caso los indígenas, puedan, digamos, tener un rol fundamental en el Estado, ¿no? O en el poder, por así decirlo. Tanto es así que, como los mencioné en su momento, durante casi todo el siglo XIX y el siglo XX, no tenían derecho al voto, ¿no? Los indígenas estaban prácticamente prohibidos de poder elegir a sus autoridades, ¿no? Al menos durante el siglo XX, la única ocasión, la final permitió que los indígenas puedan, o que las grandes mayorías puedan votar, fue cuando se promulgó la, la Constitución de 1979, ¿de acuerdo? Y que hasta el día de hoy pues, se mantiene vigente. Entonces, ahí vemos que, ahora profesor, y en el siglo XX, ¿cuál es la característica de la discriminación en el Perú? El clasismo, ¿no? Ahora ya no es por el tema fenotipo como inicio de la República, sino es cuestión de billetera. Y en una sociedad informal como la nuestra, cuando no respetamos las normas, los valores, no respetamos, en este caso, la institucionalidad, entonces resalta bastante este tipo de problemática entre las personas, sobre todo cuando uno tiene más dinero que el otro. Y ahí empieza pues las disputas, los insultos, los agravios, términos como choro de M, ¿qué te has creído? Estás en tu chakra, es parte obviamente o es una característica de una sociedad totalmente informal, donde el Estado no ha logrado poner orden en ese aspecto. Como dijo una vez Hugo Neira, somos pequeños propietarios que cada uno defiende lo suyo y no le importa lo que le pasa a los demás. Yo puedo prender mi música, me divierto, pero no estoy pensando en si le incomoda al vecino o si le está molestando a otra persona, en fin, solamente veo por mí, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es muy característico aquí en nuestro país como sociedad. Jorge Yamamoto ha hecho una investigación muy interesante con respecto al perfil de los peruanos, ¿no? Es decir, cómo somos los peruanos. Y él ha identificado dos tipos de peruanos, ¿no? Hay un peruano que es respetuoso, culto, pero culto en el sentido de que es, en este caso, una persona que
respeta los valores de sus ancestros, es una persona que se involucra bastante con sus prójimos, eh, es una característica bastante del hombre, de este tipo de peruano, que de hecho lo hemos tenido pues en tiempos muy ancestrales, ¿no? Recuerden la colectividad en el campo, el ayllu, los trabajos comunales, entonces algo que han ido forjando, ¿no? De generación en generación. Y mayormente ese tipo de peruanos, según el trabajo de Yamamoto, lo encontramos en las zonas rurales, ¿no? Y que por lo general pues no tienen un nivel educativo muy alto, porque recuerden que todo lo que es la educación, la salud, estaba centrado en Lima y en algunas principales ciudades. Entonces, el hombre culto y respetuoso mayormente lo encontramos en el campo, ¿no? Lo encontramos en las zonas andinas, o si es en la costa, mayormente pues en las zonas donde las personas trabajan o realizan trabajos artesanales, como los pescadores, por ejemplo. Y curiosamente sí son la gente mucho más feliz a la vez, ¿no? El que encuentra ese trabajo también interesante. El otro peruano es el lado oscuro, es decir, es el peruano envidioso, que dice hacer las cosas para bien, pero a la hora de realizarlas simplemente se echa para atrás. Es una persona deshonesta, envidiosa en el sentido de que no le gusta o no acepta el triunfo del otro, ¿no? O el éxito de otro, ¿correcto? Él si tiene la oportunidad simplemente se lo baja al otro peruano que está queriendo ascender o crecer, ¿no? Y él ubica mayormente a ese tipo de peruano, no tanto en las principales ciudades, pero sí mayormente se concentra en Lima. Es lo que él menciona en ese trabajo. En Lima encuentra bastante de ese tipo de personas. Ahora, le preguntaron también si eso también incluye que ciudades como Huancayo, por ejemplo, que es una ciudad, una metrópoli como Lima, también hay una gran cantidad. Mencionó que no. No era, digamos, una norma de que las ciudades eh, son las que te permiten ser un peruano oculto o respetuoso o un peruano desubicado, ¿no? Mm, Pero nota bastante mucho en Lima. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay que recordar que cuando empiezan a llegar muchos migrantes debido al centralismo de Lima, son muy maltratados, ¿no? Hemos tenido pues migraciones principalmente años 40, 70 y 80. Hemos tenido mucho antes también, pero las grandes migraciones del campo a la ciudad fueron en esos años. Y fueron muy maltratados. Y Yamamoto, como psicólogo que es, menciona de que cuando una persona se siente discriminada, se activa una serie de sustancias en el cerebro que es muy similar pues cuando sufrimos un dolor y provoca pues obviamente reacción, ¿no? Y esa reacción o lo vuelve pues una persona no solamente a la defensiva, sino también que adquiere esas malas costumbres, esas malas prácticas y se convierte pues en uno más de ellos, ¿no? Y lo hace justamente para sobrevivir. Y eso es lo que justamente habla acerca de este trabajo. ¿Cuál es la solución? Dice Yamamoto. Bueno, volver nuevamente a que las escuelas sean el lugar, el escenario donde permitan esta integración, donde todos tengan pues las mismas oportunidades para poder realizar sus trabajos y cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, la escuela es el escenario ideal justamente para poder lograr esta unidad, esta integración y tener pues una identidad, ¿no? que permita por un lado, mantener los valores ancestrales, pero por otro lado ser un hombre moderno, ¿no? Eso es lo que él menciona, ¿no? Tener esos dos lados buenos de esos tipos de peruanos que acabo de mencionar, ¿no? Porque si bien es cierto, el peruano desubicado tiene esas características que te mencioné, lo positivo sería pues que es hasta cierto punto competitivo, pero lamentablemente pues esa competencia lo hace pues no siempre a la buena, sino también en muchos casos a la mala, ¿no? Es un trabajo muy interesante que de repente si por ahí tienen tiempo para poder analizar más sobre su investigación, sería interesante pues que lo tengan presente. Ahora bien, conflictos políticos. Les pregunto, ¿estos conflictos que estamos teniendo en estos momentos es algo reciente o esto ya hemos venido arrastrando desde mucho tiempo atrás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm?
Arrastrando, profesor, que se Es también arrastrando, profesor, y es una cadena de que por sí no nos desligamos. Claro que sí, ¿verdad? Recuerden que desde que se proclamó pues, la independencia, se llegó acá el primer Congreso Constituyente, de la cual pues salió una junta gubernativa. Tras el fracaso de los puertos intermedios, hubo un golpe de Estado, ¿no? O sea, desde los inicios de la República ya empezamos a tener problemas latentes entre los poderes del Estado. Y esto se agudizó mucho más, sobre todo pues a partir del 2016. Pero tiene una explicación. Dos cosas, ¿no? La institucionalidad simplemente desapareció y el sistema político que empezó a replantearse o aplicarse desde la calle Fujimori simplemente ya no tiene sustento, ¿no? Básicamente estamos siendo testigos obviamente de la pérdida de la institucionalidad y del sistema político que ya prácticamente no tiene cabida. Se tiene que pues, hacer sin duda pues una reforma total de la estructura del aparato estatal. Justamente hay un tema que vamos a desarrollar que tiene que ver pues con las instituciones, con la crisis política, ahí voy a ser mucho más enfático. Ahora bien, otro gravísimo problema que venimos arrastrando, sin duda, pues es el analfabetismo, ¿no? Que si bien es cierto, en las últimas décadas ha ido mejorando, aún todavía pues tenemos muchas personas con ese problema. Pero hay un detalle también que me gustaría resaltar y tal vez me gustaría también que puedan ustedes eh, hacer un comentario al respecto, ¿no? Cuando hablamos de analfabetismo, dice, claro, es saber leer y escribir, pero solamente le estamos dando prioridad pues al castellano, ¿no? Entonces, indirectamente no estamos respetando las otras lenguas, que según la Constitución son lenguas que deben ser respetadas, valoradas, porque son lenguas originarias, incluso mucho más antiguas que el castellano que llega acá al Perú. Pero sin embargo, aquella persona que habla quechua, ornacimi, aymara, muchic, u otras lenguas de la Amazonía peruana, por ejemplo, como el conibo, por ejemplo, como que no le damos la debida importancia y lo consideramos un alfabeto, ¿no? ¿Verdad? Porque no habla el castellano. Incluso cuando habla el castellano, como obviamente no lo habla de manera fluida, como de repente muchos quisiéramos escuchar, ya lo estamos eh, marginando o nos estamos burlando. Pero ahora hay un nuevo reto que nos toca, es el analfabetismo digital. Si no sabes de ofimática, si no sabes inglés, pues para el siglo XXI eres también un analfabeto. Ahora todo profesional, seas docente, médico, ingeniero, tiene que manejar tecnologías, tiene que conocer bastante de los términos como corresponde. Y otro aspecto también que debemos siempre enfatizar es con respecto a la realidad sociohistórica, ¿no? Que nos permite obviamente conocer todo lo que es la interculturalidad y a su vez una vez conocerla y aplicarla podamos pues vivir o tener pues una convivencia ciudadana adecuada, que esto es fundamental. Tenemos que evitar completamente, como lo menciona en la diapositiva, el presentismo, ¿no? Es al momento pues de conceptualizar y enunciar esos hechos históricos. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas de hacer un análisis de un fenómeno es solamente enfocarnos en el hecho presente, como lo que ahora, por ejemplo, muchos analistas hablan, ¿no? Pero no buscamos algo del pasado como para poder, obviamente, rastrear cuáles son los orígenes del problema. Al gobierno actual se le acusa, por ejemplo, de no tener técnicos, de no tener ministros a la altura de las circunstancias. Interesante. En el 2016 o 2011, perdón, cuando asume Ollantumala, empezó pues a rodearse de puros técnicos, tecnócratas, especialistas en la materia.
¿Y qué hicieron durante sus 5 años sus opositores? Bombardearlo completamente. Y como estos técnicos solamente se enfocan en su profesión, no son políticos y no tenían la manera pues de defenderse o de defender el gobierno en su momento. Y eso es lo que obviamente este gobierno, dentro de sus limitaciones, intentó hacerlo. Intentó tener hasta cierto punto operadores políticos, porque sabía que iban a haber un choque ahí, ¿no? Y un operador político pues no necesariamente pues es un especialista en la materia. Claramente habían obviamente personas en su entorno que sin duda no tenían ni político ni técnico, pero había algo que les interesaba supuestamente, ¿no? Que era la lealtad, aparentemente. Justamente los operadores políticos son muy importantes para poder ser una especie de choque de fuerza contra los adversarios. Julio Kotler, por ejemplo, mencionaba en una de sus entrevistas de que para un gobierno pueda tener pues cierta estabilidad y defenderse frente a sus enemigos, tenía que tener necesariamente muchos operadores políticos, ya sea en el ministerio o en otro entorno. Es fundamental para obviamente contestar las adversidades de los opositores. Entonces, cuando analizamos esta crisis institucional, esta crisis de los entre poderes, no solamente debemos entender el presente de lo que está ocurriendo, sino también hacer un rastreo mucho más antes para tener un análisis mayor y darle pues hasta cierto punto un tipo de solución ante esos hechos, ¿no? Es fundamental. Ahora pues está entrando pues hasta cierto punto un nuevo actor aquí, ¿no? Foráneo, que es la OEA, en la cual pues el gobierno optó por aplicar lo que es la Carta Democrática. Y bueno, está en su primera fase, que es obviamente leer el documento, leer los alegatos de las partes correspondientes, y lo que va a hacer la OEA en primera instancia es llamar a las partes involucradas a dialogar. Si la élite no comprende ese mensaje, pues lo único que podemos esperar es que la crisis pues se llegue a agudizar aún más y realmente no sé si la OEA aplicará pues sanciones, que eso ya sería pues la segunda fase, cuando esta crisis realmente se agudice más. Esto añádele el problema que tienen muchos peruanos en cuanto a la alimentación. Hay datos donde involucran que el 90% de la población en el Perú ha tenido que restringir muchos de sus alimentos por el tema del incremento de los precios de los productos y que esta tendencia se va a prolongar hasta el 2023 aproximadamente. O sea, en marzo, abril del próximo año, vamos a tener todavía pues precios altos. Y más si es que van a escasear los alimentos por el tema de los fertilizantes, por ejemplo. En la cual en su momento yo mencioné que no es que todos vamos a padecer problemas alimenticios de golpe, ¿no? Va a depender obviamente de los tiempos de cosecha en diferentes lugares de nuestra región, porque es diversa, ¿no? La gran mayoría, claro, las cosechas perdón, la siembra se inicia pues en agosto para que luego meses después puedan cosecharse, ¿no? Para que el próximo año ya puedan salir ya los alimentos, ¿no? Pero no es homogéneo, ¿no? Esto va variando de acuerdo a cada región. Pero de que va a haber obviamente a un pacto tremendo de escasez o de incremento de los precios, por supuesto. Y si nuestra élite, nuestra clase dirigente sigue obviamente con este entrampamiento, pues lo que nos espera es más convulsión social. Y eso va a dar pie a que surjan radicales, pero no radicales del montón, sino radicales que aparte de tener habilidad para mover gente, sean muy inteligentes. Y esos son los más peligrosos. Entonces, vamos a ver qué es lo que se va a dar en estos próximos meses. Y bueno, esperemos que nuestra clase dirigente pues, sea lo suficientemente inteligente para entender el mensaje. Esperemos, ¿no? Esperemos. Muy bien, vamos a ver acá. Somos obviamente una nación o un país diverso,
Recuerden que tenemos pues más de 27 tipos de climas, ¿no? Una diversidad geográfica muy, muy importante, y que sin duda el Perú, pues, o el Estado, en vez de aprovechar esa diversidad geográfica, pues la hemos convertido en un obstáculo, ¿no? Y no debería ser así. Nuestros antepasados utilizaban los accidentes geográficos en beneficio propio. No tenían campos enormes, amplios para cultivar. ¿Qué hicieron? Andenes. Construyeron herramientas que se adecuaban a esa forma de técnica o trabajo. Entonces ahí te das cuenta de que nuestros ancestros sí tuvieron eh, una visión, Global. claro, una visión mucho más amplia, geoestratégica, para poder obviamente entenderlo. Ellos sí conocieron básicamente el geosistema, que en su momento también lo habíamos tocado nosotros, ¿verdad? Tanto es así, por ejemplo, que a veces en el colegio, no sé si no, eh, te recordarán cuando hablan sobre los límites geográficos, dicen, ¿no? Por el norte, Ecuador, Colombia; por el sur, con Chile; por el sureste, Bolivia; por el este, Brasil; y por el oeste, por el Océano Pacífico. Entonces, ahí ya, por ejemplo, estamos desmereciendo o negando que el mar es nuestro. Porque si se supone que decimos norte, limitamos con Ecuador porque Ecuador es un país, es autónomo. Colombia lo mismo. Pero el este no. Al oeste, por el mar, ese, ¿no? Cuando el mar debería ser pues parte también de nosotros. Entonces, inconscientemente estamos haciendo esa negación, ¿no? De que el mar no es nuestro, ¿no? Porque decimos, nos limitamos por el oeste, por el mar. Y a veces, pues sin duda, todos mantienen pues el mismo esquema, ¿no? Aquí realmente también falta un cambio total en la estructura educacional. Como lo dijo una vez Enrique Dussel, un importante filósofo argentino radicado en México mucho tiempo atrás, tenemos que descolonizar la educación. Aún mantenemos pues esta idea, ¿no? De la occidentalización, seguimos todavía dividiendo la historia eurocentrista, ¿no? Edad antigua, media, moderna, contemporánea. Tenemos una gran diversidad biológica, fauna, flora, que también podría ser aprovechada como parte pues del desarrollo sostenible. Y sin duda la cultura también es algo que prevalece bastante, ¿no? Tenemos muchas culturas en nuestro país. Entonces, mediante ese componente social, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que promover, que es fundamental, salud, educación, seguridad y servicios públicos. Pero desde que se implementó la Constitución 93, ¿qué es lo que predomina? Una economía social de mercado. Pero te pregunto, ¿qué es una economía social de mercado? Dos cosas importantes que resalta una economía social de mercado: que haya libertad, en el sentido de que las empresas nacionales y extranjeras tengan las mismas condiciones para poder operar en el mercado peruano, y lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar que eso ocurra. Pero les pregunto, del año 90 hasta la actualidad, ¿hubo realmente una economía social de mercado? Piensen ustedes, ¿había libertad? ¿O más bien se empezaron a formar monopolios, oligopolios, que de hecho son muy perjudiciales para el mercado peruano? ¿Realmente hubo o no hubo, muchachos? ¿Qué dice Gabriel? Profesor, Dicen que estamos gobernados más por empresas internacionales. Sí, Ujú. claro, se ha formado más que todos oligopolios, ¿no? No ha sido tal como dice la palabra, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, muy bien, correcto. Creo que alguien también iba a comentar algo por ahí. Sí, hay un compañero, creo que me parece. sí, profesor, así como podemos poner como ejemplo, ¿no? La cadena de farmacias, que Claro, todo lo maneja Intercorp. correcto, ¿no? Alicop también. Alicop decía que importa bastantes insumos, ¿no? Maíz, por ejemplo, en fin. Claro, entonces, lo que el Estado, lo que pasa es que, a ver, se critica mucho porque la intervención del Estado dice, no, tiene que intervenir totalmente. Lo que pasa es que hay tres formas, ¿no? Que el Estado puede cumplir, ¿no? Una, que es la intervención como tal. La otra tiene que ver con
que el Estado no tenga ningún tipo de intervención, lo dice el modelo neoliberal. Y hay otra que debe ser de manera mixta, ¿no? Es decir, que el Estado intervenga en ciertos asuntos que realmente son necesarios y que la otra parte, pues, se le dé a la empresa privada esa libertad. En otros países como Alemania eso es normal, ¿no? A veces el Estado tiene que intervenir en ciertas acciones. Acá en el Perú, por ejemplo, solamente cuando hay fallas de mercado es donde tiene un tipo de intervención, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, hay hasta cierto punto un abuso por la empresa, pero que ya es muy exagerada, ¿no? O escandalosa hasta cierto punto, ¿no? Sí, adelante, buenas tardes. Buenos días, dígame. Sí, profesor, esa intervención mixta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Economía mixta, porque hay una que es Economía mixta nada más. claro, Ok. economía basada en la propiedad privada, hay otra que es el capitalismo de Estado, donde hay una intervención total, expropiaciones y todo ello, y hay una economía mixta, ¿no? Existe pues cierto, en este caso lo que el Estado podría hacer pues es la planificación y organización, ¿no? Para dedicarse completamente al bienestar de la población, ¿no? Ese podría ser una de ellas, ¿no? Sería Por entonces un ejemplo, modelo económico mixto, ¿no? Así claro, se le declara, así se le sí, de debería. una economía mixta en la cual, pues, obviamente, el Estado también tenga una intervención, pero, por así decirlo, con un papel mucho más regulador de lo que es, ¿no? Pero para eso, obviamente, en algunos artículos de la Constitución tiene que haber ese cambio, ¿no? Porque por ahora, por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado peruano? Garantizar el ordenamiento jurídico, el cumplimiento de las leyes, la estabilidad política, jurídica, garantizar la propiedad privada, proveer o atraer capitales privados, ¿verdad? Pero no hay, digamos, una participación mucho mayor con respecto al consumidor, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema también que hay que arreglar, ¿no? Como ahora pues estamos en un cambio muy gradual, bueno, un cambio que obviamente está en un lento proceso, pero que de hecho va a haber un cambio a nivel mundial, por ejemplo, en el tema de la extracción de los recursos. Ya ahora se busca que la extracción de estos recursos puedan, digamos, no causar un impacto ambiental y que en cierta manera pueda tener un beneficio para la población local y que esos recursos puedan mantenerse con el tiempo. Posiblemente el papel del Estado también pueda tener otro giro, en el sentido de que ya va a ser un poco más intervencionista en ese aspecto, ¿no? Regular, de verdad, a las empresas justamente por el tema del cuidado del impacto ambiental. Recuerden el acuerdo de Escazú, que ustedes que han buscado información sobre eso, ¿no? Eh, ahí prácticamente te dice, ¿no? Oye, si el Estado no quiere cumplir o no puede, no tiene la capacidad para poder poner freno al deterioro del medio ambiente, pues nosotros vamos a hacer eso. Entonces, eso también está viéndose bastante en nuestro país y en otras partes del mundo. De hecho, sin duda es muy posible que en los próximos años muchos estados tengan una mayor intervención que la que tuvieron durante el modelo neoliberal, ¿no? Sin duda. De hecho, va a haber una mayor participación. Y me temo que también más autoritario. Esa también es la otra contraparte. Entonces, eh, mejor dicho, justamente aquí cuando hablamos pues, que el componente de mercado nos facilita, vigila la libre competencia, pues, debe fomentar la inversión privada, garantizar la propiedad privada, en fin. Pero siempre pues con la regulación del caso, ¿no? Respetar la propiedad privada, garantizar la atracción de capitales extranjeros, pero llegar a acuerdos pues, que puedan ser beneficiosos tanto para el Estado como para la empresa, ¿no? Sin lugar a duda. El modelo neoliberal lamentablemente pues perjudicó bastante a las clases trabajadoras, ¿no? Flexibilidad laboral, despidos masivos, distintos tipos de trabajo, donde no hay ningún tipo de beneficio, donde el papel de los sindicatos finalmente se perdió, en fin. Proyectos nacionales y diversidad cultural. Vamos a ver acá algunos elementos importantes, ¿no? Para poder, digamos, conversar con mayor fuerza ese aspecto. A ver,
¿Qué es un paradigma para empezar, no? ¿Qué es un paradigma? A ver, ¿quién me dice por ahí que es un paradigma? ¿Qué puede ser un paradigma? ¿Qué merece un paradigma? Es un modelo, ¿no? Un modelo a seguir. Miren, desde que el Perú pues se vuelve independiente, quien va a controlar y que va a dirigir los asuntos de la nación, o del país, perdón, va a ser un grupo de personas, ¿no? La élite criolla, a la cual pues se le llama oligárquicos. Profesor, ¿qué es una oligarquía? El gobierno de unos pocos, ¿no? De unos cuantos, de pocas familias poderosas que van a tomar el control del país. Y esto obviamente se dio desde el inicio de la República. ¿Y cómo usted, profesor, puede acreditar esto? Solamente un ejemplo. Se le prohibió totalmente cualquier tipo de participación en la política por parte, en este caso, de las grandes mayorías, en la cual no pueden votar a sus autoridades. Se les restringe el derecho al voto. Un ejemplo. Cuando se instaló el Congreso Constituyente, ¿quiénes mayormente lo integraban? Hacendados, religiosos, militares, y uno que otro liberal profesional, un abogado, un médico, pero no habían representantes de las comunidades. En la época colonial al menos había un representante, ¿no? El que intervenía o que era interventor entre el Estado colonial y la población, que era el curaca. Pero el curaca pues desaparece en la República. Le quitan todo tipo de le arrebatan ese pequeño poder que tenían, en la cual buscaban esa, esa intervención, ¿no? O ser el intermediario entre la comunidad y el nuevo Estado republicano. Desaparece. Y lo que hacen más bien es marginar. ¿Y por qué hicieron eso, profesor? Bueno, es muy posible que la élite criolla temía bastante que puedan haber futuros levantamientos como las que se dio con Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Hay un temor ahí latente, entonces mejor es marginarlos, no darles educación y tenerlos siempre ahí, ¿no? Oprimidos y, y que tengan y que estén alejados completamente de Lima. Bueno, así fue hasta por mucho tiempo, ¿no? Más bien durante el siglo XX, donde los cambios se van a dar de manera rotunda, ¿no? Muchas migraciones y eso hizo pues que la oligarquía tuviera que buscar otras estrategias o métodos, pero ya desesperados, para evitar obviamente que poco a poco puedan ir llegando, ¿no? A tomar ciertos eh, poderes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante el inicio del siglo XX la oligarquía invirtió mucho, que eso lo mencioné, en la educación, ¿no? Quiso occidentalizar a los indígenas. Empezó pues todo un programa de alfabetización. Y eso, contrariamente, lo paradójico es que eso hizo pues que las personas ya forjadas, ya con una educación, sean mucho más pensantes, reflexivas y críticas. Les dio un arma sin que ellos se lo proponiesen, ¿no? La oligarquía les dio el arma, ¿no? Que es el conocimiento a los movimientos, o en este caso a las masas campesinas, y que estos movimientos que siempre han existido empiezan pues a tener una mayor fortaleza. Si tú, por ejemplo, recorres el país y, y analizas los movimientos campesinos que están ahí, cada vez las personas están más instruidas, conocen mucho más sus derechos y se defienden no solamente con la fuerza, sino con la legalidad del caso. Esa, digamos, la paradoja, ¿no? Que, que la educación justo permitió que las masas campesinas poco a poco empiecen a tener este concepto de ciudadanía y asimilar que tienen más derechos de lo que creían. Ahora, otro paradigma que vamos a ver a inicio del siglo XX es justamente cuando Leguía utiliza lo que siempre ha existido, pero que este presidente o este gobernante lo va a expandir cada vez más, que es el clientelismo. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el clientelismo? ¿Alguien por ahí de repente conoce qué es el clientelismo? Ujú. Clientelismo.
Clientelismo, así es. Es, por ejemplo, cuando, un ejemplo chiquitito nada más. Estamos en la campaña y tú apoyas mi campaña, ¿no? Pones panfletos, estás siempre a mi lado y ganamos las elecciones. Y bueno, como tú has estado ahí en la campaña o has aportado al partido, entonces te pongo un puesto importante, ¿no? ¿Y por qué lo Sí, hacen? Porque lo que buscan es, aparte de la lealtad, es obviamente fortalecer el Estado y mantener y perpetuarme en el poder, al menos durante el tiempo que dure, ¿no? Yo necesito gente de confianza, ¿no? Y es algo que siempre ha existido en el Perú, el clientelismo, el compadrazgo, los contactos, ¿no? Oye, Fulanito Tada tiene un puesto importante en el Estado, presento mi currículum, claro, pero de hecho sí vas a agarrar porque es conocido, ¿no? Y ya estás trabajaste. Aquí ese, ya la meritocracia pierde, ¿no? profesor, eso se podría decir que es el tráfico de influencias, ¿no? Eso obviamente es parte de eso, ¿no? Claro. Pero lo curioso es que supuestamente eso es una modalidad prohibida, pero que es algo que se ha mantenido siempre, ¿no? Es más, el mismo Constitución te permite que existan con personas de confianza del 5%, ¿no? O sea, te dan esa, por así decirlo, ese pase libre, ¿no? Que se permita, ¿no? Y eso es algo que se mantiene en el Estado, que ha estado y que sigue manteniéndose. Las mismas estructuras desde tiempos de la colonia han prevalecido en la República y todavía persiste en el estado actual. La estructura del Estado está conformada actualmente por pequeñas redes de mafias que están ahí, que han estado pasando por mucho tiempo atrás. E incluso ha rebasado, hasta incluso, no solamente están en los poderes del Estado, sino también en las instituciones, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, por ejemplo. Ahí están enquistadas redes de mafias, que todos los gobiernos que han pasado no los ha tocado, no han hecho cambios significativos. Son mafias obviamente poderosas, ¿no? Que están como una red ahí en diferentes instituciones, del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, instituciones autónomas, ¿no? Y en las Fuerzas Armadas, por supuesto. El caso de Leguía, como mencioné, es de gobierno populista, ya en su momento mencioné que era populismo, ¿se acuerdan? Que era ser populista. Y claro, incluía obviamente a un sector de las mayorías que eran las clases medias, ¿no? Justamente Leguía es la que permite el surgimiento de las clases medias que con el tiempo pues será pues la gran burguesía peruana, que va luego a desplazar a la oligarquía agroexportadora en los años 70. Entonces, estos cambios que Leguía a dar en el aparato estatal se ha ido pues de manera progresiva y gracias a ello se mantuvo en el poder. Eh, ¿Qué elementos necesita un gobernante para perpetuarse en el poder? Tener de lado las Fuerzas Armadas, primer punto. Segundo, tener convocatoria de la población. O sea, que tú llames a las calles y vengan. Tercero, control de los medios de comunicación. Con esos tres elementos, simplemente un gobernante puede perpetuarse en el poder por muchos años. Leguía tuvo el control de los medios de prensa en su momento. Para ganarse popularidad hizo grandes obras monumentales y también dejó entrar a las clases medias a ser parte de su gobierno, ¿no? Aumentó pues el aparato burocrático estatal. Tenía el dinero justamente para pagarles a todos como funcionarios públicos y que lo defiendan. ¿Y cómo hizo, profesor, para poder mantener a raya la oligarquía? Pues utilizó una estrategia muy conocida por muchos especialistas en la materia. Le arrebató lo que más necesitaba la oligarquía, que era el recurso del agua, que es lo que lo mantenía su poder económico. ¿Por qué? Porque muchos de esta oligarquía eran grandes hacendados y, y hacían fortuna gracias a la exportación de sus productos hacia el exterior. Y tú sabes que para poder realizar todo ello, ¿qué necesitas? El agua, pues, para poder en este caso irrigar las plantas, sus campos.
y Leguía les arrebató. Es una estrategia interesante. Y así lo mantuvo, pues, estático a la oligarquía. ¿Por qué? Porque la oligarquía buscaba, como sea, darle un golpe de Estado al gobierno de Leguía. Pero no podía justamente porque Leguía astutamente, bueno, no tanto él, sino también sus asesores, logran obviamente controlar a la oligarquía quitándoles pues el poder económico, el recurso del agua, ¿no? Que era lo que lo mantenía, sin lugar a dudas, ¿no? En los años 60, el gobierno llamado a hacer la gran transformación era Belaúnde. Cumplía con todos los requisitos, era un hombre eh, con mucha carrera política, tenía una visión distinta a la de sus adversarios, pero una vez que llega al poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, simplemente no pudo hacer ningún tipo de cambio o transformación. El Congreso le impidió totalmente que haga esa reforma. ¿Y cuál fue la reforma más importante de la cual debía asumir la Belaúnde? La reforma agraria. Las oligarquías no iban a permitir que Fernando Belaúnde Terry o el gobierno de ese momento haga esos cambios que de hecho iban a perjudicar tremendamente su economía. Tuvo oposición del Congreso, mayormente por el APRA y el partido de Odría, que representaban los intereses de la oligarquía agroexportadora. En el 60 tuvo que haber un golpe de Estado para que el gobierno de las Fuerzas Armadas realice pues estas reformas en beneficio de la burguesía. Y ahí a partir de ahí Perú pues cambió su estructura totalmente feudal que había arrastrado desde tiempo de la colonia a un capitalismo moderno, pero dependiente de los grandes países extranjeros. Así que esa idea de que el gobierno de Velasco fue socialista es mentira. El gobierno de Velasco que benefició fue a la burguesía que al final desplaza del poder político y económico a la oligarquía con la reforma agraria. Si Leguía le quitó el poder político a la oligarquía, Velasco le quitó el poder económico a esa oligarquía. Por eso que Velasco y Leguía son bien odiados, ¿no? Son gobiernos que resaltan bastante, pero no porque hayan sido muy buenos, sino porque atentó y chocó con un sector importante de la sociedad que era la oligarquía. Y lo mismo pasa con Fujimori. Hubo un sector de la burguesía que no se benefició con los cambios que hizo Fujimori, y otro que sí, ¿no? Muchos de esos grandes propietarios lo han apoyado y lo seguirán apoyando, me imagino. Pero hay un sector importante también de esa burguesía que está muy resentida con Fujimori. Y se han tratado de vengarse de él y de su familia, uf, por mucho tiempo. Lo curioso es que justamente esa misma burguesía antifujimorista, pues la apoyó a la candidata Keiko Fujimori en el 2020, ¿no? En la campaña presidencial, ¿no? Pero ya pues el antifujimorismo se había impregnado en el país, ¿no? Ya no se puede eliminar eso, ¿no? Ahora en el siglo XXI estamos hablando pues de la diversidad, ¿no? Ya ahora, incluso ese concepto viene de afuera, ¿no? No es algo que ha nacido de nosotros, ¿no? Más bien hay que valorar lo diverso, lo plurinacional, lo pluricultural, pero más que un proyecto de integración, se nota obviamente un proyecto de dominación, ¿no? Por eso justamente menciono ahí, ¿no? ¿Es un proyecto de dominación? ¿Es realmente una integración nacional? O más bien es la aculturación de los pueblos indígenas? Aculturación significa que una cultura se impone a la otra y trata de desaparecerla completamente, ¿no? Esta, esta idea o esta frase, ¿no? De te doy derechos si te vuelves como yo. O sea, vuelve otra vez ese aspecto, ¿no? Si hablas como nosotros, si te educas como nosotros, piensas como nosotros, te vamos a todo lo que tú necesitas. Pero si tú eres contrario a lo que yo pienso, a lo que yo hago, simplemente te margino, ¿sí? Claro. Entonces, eso también es importante.
cualquier persona o institución que hable contra lo que es actualmente la estructura económica, política, filosófica o religiosa del Estado, simplemente se haga encargar pues, de desaparecerlo totalmente. Así. Si yo critico a la iglesia, simplemente desaparezco del escenario. Si yo critico el modelo económico, simplemente desaparezco del escenario. Si yo quiero hacer cambios significativos en la estructura del Estado, desaparezco de inmediato. La manera para que pueda haber un cambio obviamente tiene que ver de toda la fuerza, de todo un conjunto de fuerzas, de nuevas clases dirigentes políticas, empresariales y de la sociedad civil. Tremendamente. Lamentablemente todavía tenemos instituciones totalmente anacrónicas, pero que prevalecen, tienen poder. Hay muy poco, por ejemplo, que sabrá cuál es el papel o la influencia que tiene la iglesia, ¿no? En el Estado, a pesar que somos laicos, pero igual el Estado, la iglesia es importante. Por ejemplo, imagínate que un presidente diga, a partir de ahora no va a haber lo que es el Te Deum. Uf, olvídate, nos satanizan. A partir de ahora no vamos a tener marchas o no vamos a hacer paradas militares. ¿No? Claro, son cosas que ya se institucionalizó y cuando quieran hacer revertir eso, simplemente, si no tiene respaldo de la población, simplemente desaparece. Ahora, yo considero que hay elementos que sí deben mantenerse, no porque sean buenos, sino porque no son convenientes, porque muchas personas de repente la quieren mantener. Por ejemplo, Mahoma, disculpa que me pase un poco a esta parte, pero para un ejemplo, Mahoma, por ejemplo, hizo un gran cambio, ¿no? Convirtió una religión politeísta en una religión monoteísta, ¿no? La musulmana. Pero hay elementos que él no tuvo que cambiar. Por ejemplo, mucha gente, antes que apareciera el Islam, veneraba a diferentes elementos, entre ellas la Kaaba. Mahoma era consciente de que si quería obviamente eliminar eso de ley imposible, porque eso iba a perder el respeto y la protección del pueblo. Entonces la mantuvo. Ese es tener una estrategia, ¿no? Si hay elementos que la gran mayoría no está dispuesta a renunciar, manténla. Si no, el pueblo se te va en contra. Eso también es algo importante. Y en el caso de la religión, pues, por supuesto, es muy importante. La religión en este caso es difícil, obviamente, cambiarla. Y ni se le ocurra a un gobernante parecerla porque más del 90% de la población es muy religiosa. Imagínate. Entonces, este es muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? Hay cosas que tienes que cambiar y hay otras que tienes que deshacerte de ellas totalmente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí. Ya está. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en el campo filosófico, ¿no? La alteridad, por ejemplo, ¿no? La alteridad, por ejemplo, ¿no? Que la capacidad puede ser otro distinto, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la experiencia acerca, pues, de la liberación, ¿no? De aquellas personas, pues, que se encuentran oprimidos, que están obviamente ahí siendo sometidos a vejámenes tremendos, donde el opresor humilla, maltrata al campesino, al poblador, pues, que no tiene patrimonio, no tiene tierras, ¿no? Y que está completamente marginado en el sentido de que ni siquiera, pues, puede entrar a los centros urbanos, están en la periferia. Es el desempleado, aquel persona aquel poblarino o aquel que pertenece a una comunidad y que esta persona, pues, no tiene empleo, no tiene manera, pues, de poder sobresalir, y esa frustración de años, pues clama justicia. Y eso obviamente es lo que todavía existe en nuestro país. Hay personas que todavía están descontentas. Y el problema es que cuando una población está descontenta, eh, es un caldo de cultivo ideal para los radicales. Para los radicales. Ahora, Lima, que es prácticamente el que tiene la decisión final en cuanto a una elección, siempre ha evitado que justamente los radicales
logren tomar el poder. Los antisistemas, más que todo, ¿no? Más que radicales, los antisistemas. Pero ha habido ocasiones donde ha habido una profunda crisis que eso ha hecho un cambio significativo, ¿no? Lo hemos vivido en los 90, porque claramente el ganador era Vargas Llosa, pero al final Fujimori le ganó la partida. Y ahora en el 2020, con la pandemia, una crisis tremenda, pues Lima se vio sucumbida y finalmente pues vino una persona distinta que mencionó pues que iba a ser un cambio radical o un cambio significativo, pero que de cambio no hay absolutamente nada, porque no hay elementos que lo respalden. No tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene ese gran poder de convocatoria que podría de repente tener otro gran dirigente, que de hecho va a haber en un momento que exista, y obviamente la gran mayoría de Lima obviamente tiene un rechazo tremendo, e incluso otros sectores de la población que en su momento fue su bastión, como es el sur del Perú. Entonces es un escenario muy complicado lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De crisis institucional, de crisis económica, de sistemas políticos caducos y de políticos viejos que dicen defender la democracia, pero que convocan a las Fuerzas Armadas para acabar, ¿no? Con el gobierno comunista, ¿no? Que aún todavía tienen esa idea, ¿no? Muy bien. Profesor, y cuando habla de otredad, ¿no? Bueno, es la forma o es el poder, pues, de coexistir entre todos, ¿no? Y fomentar, pues, ese crecimiento entre las personas, ¿no? Pero para que eso ocurra tenemos que hacer una construcción histórica, psicológica, sociocultural, ¿no? Para poder obviamente llegar a un entendimiento de todos los peruanos. Y como yo mencioné hace poco, el lugar ideal, idóneo para ello, para construir esa identidad e integración entre todos los peruanos y peruanas, es la escuela. No hay otra. Es decir, los docentes tenemos acá un deber fundamental, histórico, diría yo, para hacer pues los cambios y la transformación totalmente. Recuerden, para que cambie el país tiene que cambiar la estructura económica. Una vez que cambia la estructura económica, por sí sola cambia la estructura política, la estructura eh, ideológica, etcétera. La infraestructura domina la superestructura, no al revés, ¿no? Eso no olvidarse de ello. Muy bien. Aquí, por favor, quiero que intervengan, ¿no? ¿Qué es identidad? A ver, ¿quién me puede decir qué es identidad? A ver. Por Profesor, ahí, son ¿quién dice? características Adelante, propias. adelante. La definición de uno mismo, profesor, de cómo uno mismo Profesor, se define como tal. claro, son características propias de una persona o de Creo una que, cultura, ¿no? creo que En particular. primero, para tener identidad, primero tenemos que saber nuestro pasado, ¿no? Para poder definir qué es lo que somos. Y justamente Correcto. ahí, para eso está la historia también, pues, ¿no? Claro, ¿no? Conocer bastante nuestra realidad, ¿no? En el pasado, el presente y futuro. Claro. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más por ahí de repente? Bien. Bueno, lo que acaban de decir es correcto, ¿no? La identidad, pues, alude a aquella apreciación o percepción que tiene una persona sobre los demás. Y otro importante, ¿no? La entidad, una característica de la entidad es que una persona empieza a tener un sentido de pertenencia, es decir, estoy convencido que pertenezco a esta comunidad porque hay algo que nos une, ¿no? Pero como mencioné al inicio de la clase, en otra clase anterior, cuando hablaba de nación, el problema es que como somos una nación tan grande, diversa, entonces hay muchas cosas que de repente pues no nos pueden unir, ¿no? La lengua no puede ser, porque tenemos muchas lenguas, pero en una ocasión les mencioné pues que una manera para poder identificarnos entre los peruanos es sin duda el concepto de ciudadanía. Ahora, lo curioso es que el fútbol, por ejemplo, ha logrado pues a unir a los peruanos, ¿no? Hay investigaciones que mencionan de que el fútbol es incluso mucho más importante para los peruanos que aquellos países que tradicionalmente son, por ejemplo,
excepcionales en cuanto al fútbol, o sea, que han destacado siempre, como Brasil o Argentina. En el aspecto político, al menos el tema del fútbol ha sido bien utilizado para buscar esa unidad. Entonces, eso también es algo que es curioso, ¿no? Y que muchos gobiernos lo han utilizado en su momento, ¿ah? Recuerden el gobierno de Morales Bermúdez, un gobierno que estaba ya entrando en una crisis tremenda. El Perú fue al Mundial 78 y utilizó pues ese evento para poder mantener pues, la unidad. Recuerden la estrategia de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Se acuerdan que ella se vistió con la camiseta del Perú? ¿No? Claro, buscaba Sí, ¿no? Que identifiquen, ¿no? Parece que sus asesores marqueteros conocían bastante la psicología de Pavlov, ¿no? Del condicionamiento, ¿no? De lo que son los condicionamientos clásicos, ¿no? Y ella utilizó pues justamente la camiseta nacional donde dice, no, yo soy la democracia, ¿no? Defiende la democracia, ¿no? Y es un mensaje muy contundente porque si tú votabas por otro candidato, entonces tú no eras peruano, porque yo estoy representando al Perú, ¿no? Y recuerden, la camiseta peruana tiene un impacto tremendo en la psicología de las personas. Ahí te olvidas pues que eres de Huancayo, que eres de Junín, que eres de Lima, Callao, ¿no? Te olvidas, es un fenómeno interesante, ¿no? Que repito, es mucho más impactante en nuestra población que en otro país que en la cual pues en el fútbol destacan. El Perú pues nunca ha llegado a ser un país que ha destacado tremendamente en el fútbol, ¿no? A nivel mundial, la única vez que llegamos a cuarto de final fue en México 70. Nunca hemos ganado un campeonato mundial, apenas hemos ganado 2 Copas Américas, pero aún así la gente se emociona bastante con respecto al fútbol, ¿no? Lamentablemente, pues, en estos momentos la gente no puede desfogar todo ese deseo porque tampoco hemos logrado clasificar a este último mundial, ¿no? En fin. Aquí hay varias identidades, ¿no? Para poder entender, ¿no? Una identidad ontológica, que tiene que ver pues, con la identidad cultural, la identidad personal, nacional, la identidad de género, y la identidad histórica, ¿no? Que es la identidad pues, del ser en el tiempo. Todos ellos simplemente tienen que ser analizadas y, y, y de hecho ir construyendo, ¿no? Una identidad pues, que nos permita, repito, vincularnos unos a otros. Y una de las alternativas es justamente ese concepto que mencioné en la ciudadanía, ¿no? Que yo al tener mi DNI tengo todos los derechos, todos los deberes como persona, indistintamente donde me encuentre. Aquí no hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, ¿no? Todos son ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto tienen tanto deberes como derechos y beneficios. A ver, ¿qué es cultura para nosotros? A ver, ¿quién me puede decir qué es cultura? A ver, ¿qué es cultura? Así, ¿quién quiere intervenir? A ver, ¿qué entendemos por cultura? Sí, sí, la cultura, profesor, son los conocimientos, ¿no? Que te distinguen de otra sociedad, ¿no? Más que nada las costumbres y características que tienen cada individuo, ¿no? Que corresponde a correcto, esa cultura. claro que sí, muy correcto, ¿no? Claro, cultura es pues todo aquel elemento material, espiritual de un pueblo que lo realiza pues dentro de su propio desarrollo histórico. Y lo menciono así, lo resalto porque a veces pues muchos dicen, hay que valorar pues la cultura griega y la romana, y en cambio la cultura que hay pues en los pueblos africanos o en unas tribus amazónicas, eso no es cultura, profesor. A ver, hay que resaltar esto último, es el grado de desarrollo de una sociedad de acuerdo a su propio contexto histórico. Grecia y Roma no hubieran sido grandes culturas si no hubieran recibido el aporte de, de otros pueblos de Oriente, como los persas, por ejemplo, o la cultura india, o la cultura china.
Los incas no hubieran sido pues una gran cultura si no hubiera absorbido los aportes culturales de las que se dieron durante el Occidente Medio, del Intermedio Tardío. Los incas o el Tahuantinsuyo es gracias a aquellas otras culturas que aparecieron miles de años atrás, ni siquiera con Chavín, sino del periodo arcaico superior, ¿no? Con Caral, la Galgada, etcétera. Es un proceso. Estas culturas, por ejemplo, que hay en África, que hay en las Amazonías peruanas, no recibieron influencia de otras culturas y por lo tanto no llegaron a hacer ese progreso o ese gran salto, pero se desarrollaron dentro de sus propias limitaciones. Y el gran logro de ellos es que prevalecieron, porque fue un legado que se transmitió de generación en generación, por lo tanto también tiene que tener ese mismo valor. Y cuando hablo de este proceso de legado espiritual, las danzas, la música, ¿verdad? Y materiales hablamos pues de cerámica, edificios, palacios, etcétera, ¿no? La UNESCO, por ejemplo, es claro, ¿no? Dice, son rasgos distintivos espirituales, materiales e intelectuales, incluso emocionales, que caracterizan a una sociedad. Pero ahí también hay que añadirle, pues, ¿no? En su propio desarrollo histórico, por supuesto. Esto es fundamental. La cultura, como menciona ahí también en la pantalla, es el conjunto de representaciones simbólicas, ¿no? Que se consideran pues legítimas en un lugar, en un momento dado, como un conjunto de valoraciones imperantes dentro de cada sistema social. Claro. Para muchos dirán eso, pero a todo tenemos que llamarlo cultura, porque hay cosas que de repente yo no lo considero, por ejemplo, la tauromaquia. ¿Cómo es posible que todavía eso sea llamada cultura? Bueno, también te diría pues la gallística, ¿no? Pues, ¿por qué también eso lo mantienen? Es obviamente parte del propio proceso mismo de la ciudadanía, que en un momento determinado lo va a considerar pues que es una escultura, sin duda. Actualmente hay pocos países que aún mantienen la tauromaquia, ¿no? España, México inclusive tiene restricciones. El Perú también es otra que también sin duda mantiene. Pero eso poco a poco va a ir desapareciendo, porque la población va cambiando, va teniendo otra forma de pensar. La cultura, según lo que dice Schaeffer, es la totalidad pues de costumbres, conocimientos, objetos materiales y el comportamiento socialmente aprendidos, transmitidos y aceptados también, eso también hay que aclararlo, que incluye pues ideas, valores, etcétera. Claro, eso es muy importante, ¿no? Aceptados. Aquel que no es aceptado simplemente pues no, ya no podría ser llamado cultura. Entonces, la sociedad misma es la que poco a poco va a tomar decisión qué cosa es la que debe mantenerse, reforzarse o que ya debe ir desapareciendo. Es parte de su propio constructo del pensamiento colectivo como sociedad. Por eso, y bajo un punto de vista sociológico, ¿qué cosa es la cultura? Bueno, consiste, como ahí lo menciono en la pantalla, consiste pues en todos los objetos e ideas en una sociedad, por ejemplo, y ahí justamente te mencioné que debemos darle el mismo valor, ¿no? Una tribu que cultiva un suelo con sus propias manos, con sus propias herramientas, de acuerdo a su propio desarrollo histórico, tiene que tener pues, el mismo valor que aquella persona que opera una máquina con su computadora, ¿no? A pesar que son tecnologías distintas. Cada pueblo, dice ahí, tiene pues una cultura distintiva, con sus propias maneras de recolectar y preparar alimentos, construir viviendas, estructuras como estructurar su propia familia, promover pues en cierto punto los estándares, ¿no? De lo que considera correcto e incorrecto, que es obviamente un conjunto de situaciones que se dan en una sociedad, ¿no? Y ahí entra pues los valores, entra la interacción, entra también pues el mismo sistema económico, ¿no? Que condiciona de cierta manera cómo produce o qué produce y cómo se relacionan entre sí y cómo van a hacer su diferenciación social. Claro, eso también es importante siempre tomar en cuenta. Aquí hay unos elementos de la cultura, ¿no? Las creencias, los valores, normas, sanciones, símbolos, lenguaje y tecnología. Por ejemplo, alguna creencia que haya quedado en nuestro país todavía, jóvenes, y que es una creencia, es una explicación compartida que se va de generación en generación, ¿no? Y no necesariamente, obviamente, es real, ¿no? Eso, repito, es parte, obviamente, de una cultura. A ver, una creencia que haya prevalecido en nuestro país, por ejemplo, a ver.
¿Quiénes son ellos, por ejemplo, que están acá? A ver, ¿quiénes son esas personas? A ver. Son los curanderos, ¿no? Los chamanes, ¿no? Los chamanes aparecieron en el Perú desde el Arcaico Superior, cuando se empezó pues a desarrollar la agricultura, ¿no? Una agricultura incipiente. Claro que ahora el chamán moderno ya utiliza otros elementos foráneos, ¿no? Utiliza pues rosarios, la cruz, porque hay una influencia del catolicismo, y utiliza pues las redes sociales, inclusive, ¿no? Es un chamán ya de la tendencia de la globalización. Tiene su página web, ¿no? En fin, no me sorprendería pues que también esté en Instagram, ¿no? En fin, pero son creencias que aún todavía se mantienen, ¿no? Con otros elementos foráneos, obviamente, ¿no? Porque con el paso del tiempo van cambiando. Los valores, que son criterios de juicio moral, ¿no? Los valores también como parte de la sociedad, no todos los valores pues son iguales. Hay valores obviamente que se mantienen, otras que van variando, y eso también depende de la sociedad, del espacio geográfico y en cuanto al tiempo y espacio también. Y que se veía, por ejemplo, en Irán hay mujeres que todavía tienen que utilizar el velo, sobre todo si son solteras. Pero obviamente esto, por ejemplo, hace poco hay un atleta que ha ganado un premio y bueno, se quitó obviamente el velo, bueno, tiene un nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero en otros tiempos lo hubieran castigado, pero acá no, acá lo que hizo es volver, ganó y las autoridades le dijeron, ¿saben qué? En una próxima no vuelvas a dejarlo y más bien pide disculpas públicas. Aún hay un cambio, ¿no? En Irán, volviendo nuevamente al ejemplo de ese país, porque es uno de los países, pues repito, muy tradicionalistas, hay mujeres que conducen auto, ¿no? Mujeres ¿no? Mujeres taxistas que también que hacen servicio a otras mujeres. Antes, pues, prohibido pues, que una mujer pueda conducir, ¿no? O sea, ha habido cambios, ¿no? Se van obviamente modificando, ¿no? Siguen siendo muy estrictos, pero con cierta flexibilidad. Las normas y las sanciones también son pautas específicas que tiene el Estado para regular la conducta de sus ciudadanos. Y cuando el Estado no llega a ello, son las mismas comunidades que toman sus propias decisiones en cuanto al tema de justicia. Ahí está pues el caso de los ronderos, por ejemplo, que hacen castigos, ¿verdad? Cuando un miembro de la comunidad se porta mal o causa daño a su gente. Y como parte pues, de la cultura, siempre nosotros hemos manejado símbolos, ¿no? Que justamente representan pues, nuestras creencias y nuestros valores, por ejemplo. ¿La verdad? Hemos manejado pues este tipo de íconos que en cierta parte representan pues nuestras creencias o valores, por ejemplo. En el mundo de las redes, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros símbolos, no? Estos muñequitos, estos moticones, ¿no? Que tenemos en mente, que le tenemos en mente, incluso que le damos una idea, por ejemplo. A ver, a ver, cuando estás en Facebook, por ejemplo, y te ponen este icono, ¿no? Con el dedo pulgar arriba, ¿qué significa? Por ejemplo, Me gusta. me gusta, pero ese me gusta, ¿qué significa? Tiene un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Sí, que estoy de acuerdo contigo, algo así. Claro, ¿no? Entonces, Ujú. de una manera también hemos puesto esto, ¿no? Cuando queremos tener esa visión de lo que es la paz, acá está, ¿no? La paz, la justicia, una balanza, ¿no? Y así hemos construyendo nuestra sociedad, ¿no? En base a símbolos. El lenguaje también es un tipo de símbolo, es un código, ¿no? De comunicación que hay entre el emisor y el receptor. La escritura es otro símbolo, representa obviamente algo, ¿no? Que queremos expresar. Y los números son construcciones abstractas, pero que necesitamos obviamente darle un significado. Son artificios que utilizamos obviamente para poder comprender mejor la realidad. Interculturalidad, profesor. Bueno, la interculturalidad es aquella pues que nos permite eh, tener esta integración de convivencia armónica a pesar pues de existir una diversidad cultural, ¿no? Es respetar al otro, es ser tolerantes con el otro.
y es algo que todavía pues nos cuesta, ¿no? Porque, repito, somos todavía una sociedad informal donde, como mencioné al inicio de la clase, todavía pues luchamos por nosotros mismos y no tanto por el otro. Todavía no hay esa empatía, ¿no? Como se ve. Y es por esa lucha que te mencioné, ¿no? Cuando Yamamoto habla de esa pugna entre el peruano respetuoso culto con el peruano desubicado. Pero estamos en ese proceso, ¿no? Y una de las cosas que permite, obviamente, ese respeto, esa tolerancia eh, ante la diversidad cultural, es sin duda el diálogo, ¿no? El diálogo, ¿no? Entonces, diríamos que la interculturalidad pues, es la forma de comportarse, de poder de vivir de manera armoniosa, interactuar con los demás, a pesar pues, de ser distinto a nosotros en cuanto a su forma de actuar, pensar, en fin, ¿no? Hablo del nivel cultural, obviamente. Catherine Walsh distingue tres tipos de interculturalidad, ¿no? Está la interculturalidad relacional, que es la que nos permite mantener este contacto entre las personas y de distintas características o costumbres, y que sin ninguna mención pues al hecho, como mencioné ahí, de un tipo de conflicto de intercultural, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tratar de enfatizarnos, ¿no? De lograr en cierta medida poder conocer a la otra persona y de esa manera pues evitar algún tipo de conflictos que puedan generar violencia, que es sin duda una de las últimas etapas cuando no hay entendimiento, ¿no? entre ellos. La interculturalidad funcional, ¿no? Es la que promueve el diálogo, la tolerancia, y no te cuestionas o preguntas otros aspectos positivos, bueno, objetos negativos, ¿no? De la otra persona, ¿no? Simplemente basta con interactuar, de tolerarse y de respetar las normas, ¿no? En un país que tiene sus propias normas y convivencias específicas. No hay un cuestionamiento del status quo, ¿no? Sobre sectores ahí. eh, ¿Qué es el status quo? Obviamente es el esquema que maneja un Estado donde permite la diferenciación social, ¿no? Aquí no, ¿no? Eso es lo que debe predominar. Y está pues la interculturalidad de carácter descolonial, ¿no? Que es la que parte de un problema estructural, colonial y racial, que apunta y requiere pues una transformación, ¿no? De las estructuras institucionales, nuestras relaciones sociales, una construcción, ¿no? Hacia una mejor manera de pensar, de sentir, etcétera. Justamente los especialistas mencionan que para acabar pues con este problema que tenemos, que es la discriminación, que actualmente nos agobia, es ganar culturalmente esto, incentivar más a la gente que esto de la interculturalidad, que esto de respetar a las demás es fundamental, es importante, pero el Estado también tiene que aplicar medidas, ya partes jurídicas, de sancionar o no a aquellas personas que cometen ese tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, ahora, si te das cuenta, cuando hay eventos internacionales, incluso en el ámbito local, cuando se enfrentan los partidos, perdón, los equipos de fútbol, las barras pues ya no pueden insultar al rival, ¿no? Si te das cuenta de eso, ¿no? Si no hay sanciones, ¿verdad? Claro. En Europa es común, ¿no? La prohibición pues del uso de elementos que sean alusivos al racismo, a la discriminación o de otra índole. Simplemente pues las autoridades competentes sancionan a los equipos que, que incentivan esas actitudes negativas, ¿no? Claro. Entonces, ahí también va la mano, ¿no? La sociedad civil y el Estado tienen que ir en conjunto justamente para ir dejando esto de lado, ¿no? Es un proceso lento, gradual, pero eh, sin duda, pues, eh, con el paso del tiempo va a tener, supongo, am, sus resultados. Muy bien. Entonces, profesor, una de las formas para poder, digamos, lograr esa integración, de esa interculturalidad, es el diálogo, claro.
El diálogo es una forma, pues, de poder intercomunicar, de debatir ideas y poder, pues, llegar a un entendimiento. Eso está clarísimo. Esto, sin duda, a través, pues, de un diálogo respetuoso, donde yo pueda entender tus pensamientos y tú el mío y poder, digamos, lograr un acuerdo es fundamental. Pero se necesita obviamente de ser, de que ambos, pues, o los que van a dialogar tengan esa altura, ¿no? De reconocer las fortalezas y debilidades de los demás. Me gustaría que, por favor, al momento de ver esta imagen, ¿qué es lo que significa? Dice acá, ¿no? Dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. ¿Qué significado tendrá este texto? A ver. Profesor, creo que lo que trata de decir es que en verdad en la actualidad siempre hay la teoría de que en verdad esos lugares no existen, ¿no? Es como si nosotros, es como si se dijera que se ha descubierto y eso no existe, pues, ¿no? No tomamos en cuenta de que en verdad ahí había ya una cultura, todo una construcción de nuevas ideas, ¿no? Y que de la cual no se la considera, sino más bien se la ha dominado, ¿no? Y acá ellos están burlando, ¿no? Viene a descubrirnos como si esa tierra no hubiera sido, como si esa tierra fueran de nadie, ¿no? Pero en verdad los que existen ahí son ellos, pues, ¿no? Y no se los toma en cuenta. Correcto, ¿no? Justamente, pues, una de las intenciones de impulsar la interculturalidad, pues, es tratar de que las culturas, por más diversas que sean y que tengan formas distintas de pensar, de actuar, de pensar inclusive, pues puedan llegar a un entendimiento racional de una convivencia armónica a través, pues, del diálogo. La propuesta principal, pues, de la interculturalidad, pues, es desarraigarse completamente de esa occidentalización que hemos tenido y que ha perdurado, pues, desde tiempos de la colonia, ¿no? Aún, por ejemplo, consideramos, pues, que, que sí, en términos del fenotipo, ¿no? Que lo blanco es bueno y todo lo que no es de color blanco, digamos, pierde obviamente su validez y calidad. Yo he escuchado a muchas personas cuando dicen a sus hijos o familias, oye, espero que mejore la raza, ¿no? Cuando te casas con un español, cuando te casas con un europeo, sí, ¿no? A veces le dicen eso, ¿no? Entonces, es un proceso todavía largo, que muchos de repente no estamos dispuestos a cambiar en su momento, pero va a haber, estoy seguro que con el paso del tiempo, cambios significativos. Muy bien. Hacia una interculturalidad, a ver, hablamos pues de una interculturalidad pues que se comprende como un camino de pensamiento de vida, que está dirigido pues a comprender y ser comprendido, fundamental. ¿Y por qué no ir aplicándolo esto desde la escuela, ¿no? Conversar, dialogar. Cuando hacen, por ejemplo, trabajos en grupo, es interesante porque de una manera también dialogan. Aparte de hacer el trabajo en sí, del tema que van a desarrollar, dialogan, ¿sí o no? Por eso es bueno los trabajos así, grupales, en círculo, porque de una manera también interactúas mucho más que cuando estás de manera tradicional, ¿no? De forma vertical y solamente estás prestando atención a la clase. ¿Y cuál es ese aporte, profesor, de la otreidad y la alteridad? Bueno, es básicamente apreciar a la otra persona. A pesar que sabes que es una persona distinta a ti, opina distinto a ti, pero hay que apreciarlo por sus propias ideas, sus conocimientos, costumbres, mientras no altere el orden ni sea agresivo, por supuesto, esto es importante. Siempre tratar de ver por el otro. Hay que desterrar completamente todo tipo de estereotipos que son negativos, ¿no? Que lamentablemente a veces cada cultura produce respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la paisana Jacinta? Fue un tema muy controversial, mediático, algunos estaban a favor, otros en contra. El problema, pues, de, de este programa cómico es que la gente veía a un prototipo de mujer andina que tenía esas características y las veía que todos eran así. Por ejemplo, dígame tres características que representaba la paisana Jacinta, por ejemplo.
¿Cuál podría ser? A ver. Era analfabeto. Muy bien. ¿Qué más? Su vestimenta, por ejemplo, ¿no? ¿Estaba bien vestida o mal vestida? Como que hacía pensar, pues, que era una persona poco aseada, ¿no? Que no tenía un buen aseo personal. Y otra característica importante, ¿no? Ignorante, totalmente. Entonces, en un país como el nuestro, donde es clasista y que señalamos a las personas de acuerdo que si son muy parecidas a nosotros o no, peor aún, pues. ¿No? Estoy seguro que si hubiéramos sido una sociedad mucho más organizada, formal, este tipo de cosas pasarían pues desapercibidas, serían admitidas, por ejemplo. Esto no pasaría pues en otros países, ¿no? No, por ejemplo, que puedan darse, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común burlarse de los judíos, por ejemplo. Pero una sociedad norteamericana, digamos, pues no tiene un racismo así a los judíos, ¿no? Pero que, pero que se presentan ahí, ¿no? El problema de nosotros es que no tendría por qué haber ese tipo de sarcasmo en una sociedad pues tan cosmopolita, o perdón, una sociedad tan diversa como la nuestra, ¿no? Totalmente. Esto, por ejemplo, no lo dirías mucho en la India, ¿no? Ahora, estoy seguro que, claro, a veces esto de los grandes problemas que dan es justamente con aquellos países que han sido colonizados, ¿no? Tienen son más sensibles a esa situación. En el caso de Estados Unidos no había una colonización, so- es decir, en el sentido de que no ha habido pueblos ahí, una mezcolanza que haya forjado una nación. Son colonos extranjeros, son colonos, muchos de ellos puritanos que han huido de Inglaterra por sus ideas religiosas, se han establecido en la parte del Atlántico y con el paso del tiempo pues han logrado expandirse y han ingresado muchos migrantes, ¿no? Estados Unidos es una conversión de migrantes que han forjado una nación después como parte obviamente de su desarrollo industrial a finales del siglo XIX. En fin, pero el caso de Perú es distinto. En el caso de Perú somos mucho más sensibles ante esa situación. Bueno, hubo todo un debate, ¿no? Recuerden eso, hasta que el Ministerio de Cultura incluso intervino, organismos internacionales también, en fin. Bueno, tanto es así que ahora ese programa pues, ha sido cancelado completamente, ¿no? Pero que tiene mucha popularidad, ¿tá? Por si acaso. Tiene un rating tremendo. Entonces ahí te das cuenta a veces cómo nos comportamos los peruanos, ¿no? Lo curioso es que a veces cuando conversamos o nos hacen una encuesta, una te dice, no, ¿y cómo son los peruanos? Entonces ahí tú dices, todo negativo, dices, ¿no? Pero cuando te cambian la pregunta, dice, ¿cómo somos los peruanos? Ahí sí dices, ¿no? Cosas positivas. Como que le quieres pues, trasladar la responsabilidad a otros. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el diálogo es importante, tiene que ser de manera permanente para poder enriquecer más esa interacción entre las culturas y poder pues aportar al desarrollo de la humanidad. Esto es fundamental, ¿no? La interculturalidad nos va a ayudar pues a- o en este caso para que la interculturalidad pues pueda ser todavía una conducta que se vaya manteniendo en nuestras vidas, debe ocurrir pues todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Como parte pues de esta socialización e interacción entre las personas. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar mayormente? En las familias y en las escuelas. Ahí es el punto de partida. Es fundamental. Esos dos lugares donde se dan los inicios de la socialización es primordial que debe obviamente fomentarse esa interculturalidad. ¿Y por qué es fundamental, profesor, esta interculturalidad? Porque obviamente para poder tener una sociedad mucho más democrática, porque la democracia no solamente es la facultad pues, de elegir a nuestras autoridades libremente, sino de una convivencia adecuada, una convivencia armónica, que todos buscamos, ¿qué cosa? El bien común, no el bien individual, sino el bien común entre todos nosotros. Y así pues construir un país con un gran proyecto a futuro, un país con una visión, no solamente más integradora, sino que tenga un rumbo
nuestro país todavía no tiene un rumbo fijo, si se dan cuenta. Entonces es un proceso que tenemos que ir dando para lograr justamente alcanzar esos objetivos o esas metas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre el tema de hoy? ¿Alguna consulta, duda, pregunta, duda, comentario, observación también, por favor? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos a ver aquí.